Hermanos, la exquisita belleza de las plantas, la agilidad de los animales y la inteligencia del hombre delatan la existencia de un creador. ¿Cómo explicar si no el origen de la vida y su mantenimiento? Día tras día, esta presencia del Todopoderoso en la creación y la conservación del universo se llama presencia por inmensidad. Dios no abandonó a sus criaturas, goza estando con ellas, no de una forma visible, pero sí de otras múltiples maneras. Ahí donde estén dos o tres reunidos, allí estoy yo en medio de ellos, dijo Jesucristo. Cuando rezamos, está Él con nosotros. En cada oración de la iglesia, tuve hambre y me diste de comer. El Señor está particularmente en los pobres, en los enfermos, en los ancianos, en el prójimo. Hemos de ver a Cristo. Así es fácil cumplir su mandato de amar a todos, los unos a los otros, como Él nos amó. Presente está también el Evangelio, a través del cual nos transmite su palabra. La Sagrada Liturgia es otro encuentro con nuestro Salvador. En el alma, en gracia, establece su morada la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Es una presencia entrañable, permanente, que nunca abandona el alma, sino se la expulsa por el pecado. Pero por encima de estos modos de estar presente, destaca la presencia real y sustancial de Cristo en la Sagrada Eucaristía. Es esta la apoteosis del amor que lleva a las otras presencias a su plenitud. Es la presencia viva del cuerpo y la sangre de Cristo bajo las especies del pan y el vino. Es el gran misterio de la fe. El Dios hecho hombre no quiso reducir su estancia en el mundo a 33 años de vida. Quiso quedarse con nosotros hasta el fin de los siglos. Su omnipotencia le permitió irse y quedarse al mismo tiempo. ¿Por qué? Por amor. Ese fuego que vino a traer a la tierra sigue ardiente y viviente bajo las especies eucarísticas. En todos los sagrarios del mundo, ese amor expresado de amor sublime en el Calvario. Es un amor personal a ti, a mí. Él se nos entrega en cuerpo, alma, sangre, divinidad, en la comunión. Es esa la presencia más íntima que imaginarse pueda. Adán y Eva fueron creados por Dios en un estado de felicidad e inmortalidad. Lo perdieron para ellos y para nosotros por el pecado original. Pero su castigo no fue irreversible como el de los ángeles rebeldes. A nuestros primeros padres, la misericordia divina les prometió un Salvador. La narración del Génesis nos prepara ya para el principio de la venida del Mesías. En realidad, todo el Antiguo Testamento es una preparación o prefiguración del Nuevo Testamento. Nos va dando claves para entender lo que sucederá en la plenitud de los tiempos, cuando llegue el Redentor prometido. Así Adán es la figura del nuevo Adán, Jesucristo, Padre de la humanidad redimida. Del mismo modo, la Virgen, Madre del Redentor, será la nueva Eva. Moisés es otra de las prefiguraciones de Cristo. Con él Dios estableció su alianza en el monte Sinaí. Ese pacto se concreta en los 10 mandamientos grabados en las tablas de la ley y que se guardaron celosamente en el arca de la alianza. Esa antigua alianza prefigura la nueva alianza, la que nos trae Jesús. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva y eterna alianza, dicen los sacerdotes en la consagración. Y la antigua arca está en nuestros sagrarios, que tienen a Dios vivo realmente presente en la sagrada hostia.
Como paciente y eficaz pedagogo, Dios va acostumbrando a los hombres a sus increíbles designios de amor. Inspiró en los libros del Antiguo Testamento todo un entramado de imágenes, figuras y profecías que predisponen al pueblo elegido para el acontecimiento más trascendental de la historia, la encarnación del Verbo. Así la Pascua judía prelude a la Pascua cristiana, y la figura del Cordero Pascual simboliza a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podía faltar en el Antiguo Testamento un anuncio de la Eucaristía, el milagroso maná bajado del cielo, alimento a los israelitas en el desierto. Esa es una figura espléndida de ese otro manjar del alma que sostiene al hombre en su arduo caminar a la tierra prometida, definitiva y eterna. La Eucaristía es infinitamente más que el maná, es un anticipo del cielo. Jesús, en su vida pública, se sirvió de las cosas más corrientes para anunciar a gente sencilla el reino de los cielos. En sus milagros y sus parábolas parte de lo real visible para significar lo sobrenatural e invisible, como resucitar a los muertos. Dejándose bautizar en el Jordán, hizo del agua la materia del sacramento del bautismo, y con agua lavó los pies a sus discípulos. Del mismo modo, el pan sacado de las espigas de trigo y el vino extraído de la uva serán la materia de la Eucaristía. De bautismo y Eucaristía nos habla especialmente San Juan en su Evangelio. Así, al describir la pasión, cuenta cómo la lanzada del soldado brota sangre y agua, símbolo de esos dos sacramentos. Y fue la milagrosa multiplicación de los panes y los peces aquí junto al lago de Tiberíades, el que le dio ocasión para su asombroso discurso eucarístico. Quien come de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Para algunos piensan que Jesús hablaba en sentido figurado. Si así fue, ¿por qué los judíos se escandalizaron? ¿Cómo puede éste darnos de comer su carne? Le habían oído bien, pero no le comprendieron. Jesús insiste, en verdad les aseguro, si no comen de la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes mismos. El que come mi carne, el que bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. El que come mi carne y bebe mi sangre, yo lo resucitaré al último día. Muchos no lo comprendieron y se fueron, como hoy. Para animarles a entender, les recordó que sus antepasados comieron el maná en el desierto y murieron, mientras que el pan que Él nos iba a dar, su propio cuerpo, saciaría el hambre siempre y nos daría vida eterna. En el pozo de Sicar les dijo algo semejante a la samaritana: el que beba del agua que yo le daré no tendrá nunca sed. El hambre y la sed de que habla Jesús no son materiales, son hambre y sed de Dios, como la que sufren hoy tantos hombres sin saberlos ante la pobreza y la injusticia. Algunos han convertido a Cristo en un líder social o político que resuelve problemas temporales. Es el mismo error de hace 2000 años cuando multiplicó los panes. Imaginaron que venía a liberarlos del hambre y quisieron hacerlo rey. Eso es cortar alas al amor, que ve más allá de lo material. No es un trozo de pan lo que recibimos en la comunión. Es el mismo Cristo el que hace crecer la gracia que nos dio en el bautismo y promete resucitarnos en el último día. Lo que es imposible para los hombres no lo es para Dios. Pasado, presente y futuro son para Dios una misma cosa. Por eso la muerte de Jesús en la cruz no quedó encerrada en unas coordenadas de tiempo y espacio. Trasciende en la época romana y el territorio de Judea.
no es un simple recuerdo, se renueva cada día de un modo incruento en todas las misas del mundo. Santo Tomás de Aquino decía que los sacramentos tienen tres miradas, una al pasado, a la pasión de la que sacan su fuerza, al presente, dándonos la gracia, y al futuro preparándonos la gloria del cielo. En la Eucaristía, la mirada al pasado es más fuerte, es el mismo sacrificio de la cruz. El presente en ella, el presente en ella no es solo la gracia, sino el autor mismo de la gracia, quien se nos da en la comunión. Ella nos prepara el futuro eterno y por eso también se llama viático, pues nos alimenta mientras caminamos hacia el cielo. Él se ha querido hacer contemporáneo de todos los hombres que han existido y existirán. ¿No son acaso sus hijos? Nos ama por igual y quiere que los beneficiemos de su sacrificio redentor. Con su sacrificio nos abre las puertas del paraíso que con el pecado habíamos perdido. Se hizo carne para ofrecer un sacrificio perfecto a Dios Padre. Por Cristo, con Él y en Él, dicen los sacerdotes en el ofertorio. El sacerdote toma el pan que va a consagrar y los ofrece. Nosotros también podemos depositar en la patena nuestros deseos, preocupaciones y alegrías y ofrecer a Dios cuanto somos y poseemos. Eso unido a la oblación de Cristo se hace inconmensurable y eterno. Después empieza el canon. Rezamos por el Papa, los obispos, por los enfermos, nuestros seres queridos. Luego ofrecemos los méritos de Cristo por los difuntos. La consagración, momento precioso en que Jesús se hace presente en nuestros altares. Allí el sacerdote solamente personifica a Cristo, que con su poder convierte el pan y el vino en su cuerpo y su sangre. Recitamos el Padre Nuestro. Después el sacerdote fracciona el pan, símbolo de Jesús roto y desgarrado en la cruz. Luego la comunión. Nuestra Madre también está presente, ya que Cristo, como persona humana, solo es de María. Recibir a Jesús en la comunión es estar limpio. Por eso tenemos la confesión, para confesarnos nuestros pecados. Porque si recibimos el cuerpo y la sangre indignamente, comemos y bebemos nuestra propia condenación.